De acuerdo a nuestra primera cápsula informativa, damos inicio precisamente a relacionar cuáles son los objetos del derecho agrario. En primer lugar, tenemos el estudio de la tenencia de la tierra, tanto en lo que se refiere a su acceso como su regularización, es decir, en cuanto al derecho de propiedad. El segundo, la evaluación de la productividad de las tierras con la finalidad de incorporar las tierras de vocación agroalimentaria al proceso productivo primario de forma eficiente. Tercero, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con el objetivo de llevar a cabo producción agrícola dentro de los principios del desarrollo sostenible y o sustentable. Cuarto, la reflexión sobre los problemas sociales, económicos y políticos del campesino y demás productores y su solución jurídica, de forma que incorporar al sujeto productor, campesinos principalmente, al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y la resolución de sus problemas y organización para la producción, la comercialización de su propia cosecha. Ahora, dentro de estos principios y de los objetivos del derecho agrario, vamos a analizar cada uno de los principios esenciales dentro de este procedimiento agrario. Enseña Couture que la enumeración de los principios que rigen el proceso no puede realizarse en forma taxativa, porque los principios procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces impensable e imprevisible, en las disposiciones de la ley. Pero la repetición obstinada de una solución puede brindar al intérprete la posibilidad de extraer de ella un principio. En otras oportunidades es el propio legislador el que cree necesario exponer los principios que dominan la estructura en su obra para facilitar al intérprete la ordenación adecuada de las soluciones. Ahora bien, de acuerdo a estos principios procesales, vamos a analizar los más esenciales que han sido utilizados de acuerdo a nuestras leyes vigentes. Y la primera es en cuanto a la legalidad. En la legalidad nosotros no nada más estamos obligados a realizar el estudio directo de la normativa, sino que también estamos dentro de el estudio necesario que se conoce precisamente como el dominio, ¿no? En el enjuiciamiento moderno. Esta regla prevalece asimismo en otros órdenes del sistema jurídico. Quiere decir que el proceso y los restantes datos del régimen procesal se hallan gobernados por la ley, no por la voluntad del juzgador o de las partes, salvo que la ley misma autorice la función integradora de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, esto no significa que, desde luego, que la solución al litigio deba obtenerse siempre a través del proceso. Existe un amplio campo para la composición, pero también ésta se halla sujeta a normas que determinan cuáles son las cuestiones disponibles para los litigantes. La materia de la composición, en qué forma, debe practicarse y concretarse en el entendimiento extraprocesal eficaz bajo la legislación anterior, la indisponibilidad de ciertos derechos agrarios fundamentales que no existen más. Por ello, entonces, fue relativamente reducido el ámbito de la compilación entre los particulares. Hoy contraste es muy amplio. De esto es lo que examinaremos precisamente porque la legalidad procesal agraria se funda como el mismo principio entre órdenes del enjuiciamiento y en diversas estipulaciones constitucionales, como puede ser el artículo 13 en cuanto a la seguridad jurídica, en los párrafos 1, 2 y cuarto del artículo 14 de la propia Constitución, donde hablamos de la legalidad procesal. En el párrafo segundo de este artículo 14 de la Constitución, pues establece la norma, un dogma del derecho moderno, expresión de la legalidad, que las personas solo pueden ser privadas de sus derechos mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Entonces, la legalidad también está presente en el artículo 16 de la propia Constitución, quien es rector en materia de legalidad procesal, integrando por diversas proposiciones normativas, son aplicables a la materia, a la primera de ellas y la comprendida en el penúltimo párrafo de este artículo. Ahora bien, en cuanto al siguiente principio,
es hablar de la igualdad entre las partes. El proceso es, como hemos dicho, la forma de resolver un litigio entre las partes y decide poniendo fin a la controversia un tercero imparcial, el juzgador colocado por encima de aquellas. El juzgador, es decir, el órgano del Estado, es el agente de la ley y en su desempeño se ciñe a los grandes principios del orden jurídico. En estos campea la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley, resultando de antiguas luchas libertadoras que se resumieron en los grandes textos declarativos de los derechos del hombre. Como siguiente principio, encontramos una defensa material y relacionado con este sistema de la verdad material. Bajo este punto, el término de defensa material estaremos viendo cómo sucede. Eso sí, si el tribunal, órgano empeñado por mandato de esta, en el que el justiciable obtenga verdadera justicia, lo cual no implica desatender el derecho escrito para apoyarse en un orden extralegal eh, que se extienda hasta la justicia. Toma en cuenta disposiciones, asumen indignaciones que corresponden en principio a la defensa formal de parte. Esto acontece con la suplencia de las deficiencias de la formulación de puntos jurídicos que debería atender con exclusividad y plenitud el asistente jurídico de la parte, es decir, un defensor formal. Pasa lo mismo cuando el tribunal indaga derechos o hechos en beneficio de alguna de las partes, como ocurre en el amparo agrario. Según podemos mencionar que no solo acude aquí la defensa material, sino también hace principio de la verdad material o histórica. Este principio de defensa material no implica, por supuesto, parcialidad del juzgador. Este se halla completamente desvinculado de los contendientes. Si no lo estuviera, quedaría impedido para conocer y debería excusarse. Solo utiliza la amplia capacidad de indagación y corrección de deficiencias que la ley le conceda. En cuanto a la oralidad y la escritura, pues es uno de los principios del juicio agrario, porque en el sistema que ahora examinamos se ha procurado alentar la oralidad siempre comprometida y disminuida en los hechos, a pesar del énfasis que en ella ponen con razón la doctrina y la ley. En el proceso también se prioriza precisamente la agilidad y la economía procesal en estos procedimientos. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente cápsula informativa.